Creo que ya sí se escucha. Bendiciones. Qué gusto poder estar otra vez aquí en esta noche para aprender, para, para tener un tiempo de educación en Cristo. Esa enseñanza, créame que yo tengo que volverla a ver, porque eso de ser educados en Cristo no es otra cosa que ser instruidos para cómo vivir. Y creo que de eso vamos a empezar a hablar esta semana. Así que estoy muy emocionado. Quiero saludar a todos los hermanos que en estos momentos empiezan a conectar, a los hermanos que hoy nos acompañan, a todos. Quiero bendecirlos en el nombre del Padre. Y bueno, vamos a empezar. Déjenme que yo siempre estoy mirando aquí eh, la transmisión. Entonces a veces me gusta ir acá y estar también pendientes. Bueno, vamos a orar para que el Señor sea dirigiéndonos en esta noche y podamos tener el entendimiento, podamos comprender, entender y alcanzar todos aquellos misterios que tiene la Biblia para nosotros. Y sabe que a veces los misterios son como, a ver, de pronto no los podemos ver así muy develados, pero a veces están ahí. Solamente necesitamos que el Espíritu Santo venga y nos los muestre para poder aprender a vivir. Creo que el Padre nos va a enseñar desde ahora en adelante algunas cosas en Agua Viva muy prácticas, ¿sí? Yo sé que es muy buena la revelación y muy bueno. A veces decimos, uy, cómo estuvo de grueso, cómo estuvo de bueno. Eso del 666, qué bueno esto. Pero también es bueno mirar y ir a la práctica, que es ya la sabiduría y la enseñanza llevada a la obra. Amén. Señor, te agradecemos en esta hermosa noche. Es un día caluroso, espectacular, Señor. Nos permitiste descansar, nos permitiste trabajar, nos has permitido hacer ejercicio, has traído a mis hermanos con bien. Y por eso, Señor, te agradecemos y te bendecimos. Gracias por los hermanos que están conectados ahora mismo en la transmisión, aquellos que están por entrar al canal para ver la enseñanza. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Padre, rogamos hoy tu infinita misericordia, tu infinito amor, tu infinita bondad. Y te suplicamos, Señor, que tú seas asistiéndonos a través de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, toca corazones, por favor. Toca corazones. Edúcanos en ti. Enséñanos. Que tu espíritu de revelación esté en este momento con cada uno de nosotros. En el nombre de Yahshua, te lo suplicamos y te lo pedimos y te agradecemos por el pan que está servido a la mesa. Amén. Listo, entonces vamos a estar muy concentrados. Qué bueno que el Padre nos permite este tiempo y tener también aquí una maestra, ¿sí o no? Por si las moscas. Entonces, bueno, vamos a estar muy concentrados. Y el tema que tenemos hoy es algo que el Padre me permitió. Estaba en estos días hablando con un pastor. Nos quedamos como hasta la 1 de la mañana. Oiga, qué conversación tan amena. Yo creo que hace tiempo no tenía una conversación así. Yo tampoco me arrepiento de esa conversación. Fue muy amena, fue muy edificante, fue muy instruidora para mi vida. Y de ahí salió esta predicación. De ahí salió esta predicación. Entonces yo quiero que por favor, saben, el Padre tiene muchas maneras de hablar. Quiero que me acompañen por favor al Salmo 19, que es un salmo que vamos a estar citando mucho durante esta semana. Le decía yo a mi abuela en estos días, le decía, yo no sé por qué resulté hablando con mi mamita acerca de la Biblia, pero entonces yo le decía, mamita, yo me enamoré de la Biblia. Le decía yo a ella, me enamoré de lo que dice, de lo que hay allí, me enamoré. Y de verdad que sí, y hoy usted va a poder también yo creo que enamorarse. El Salmos capítulo 19, pero entonces vamos a empezar a leer desde el versículo 7. Salmos capítulo 19, vamos a comenzar entonces a leer desde el versículo 7. Creo que este salmo es muy conocido, ha sido leído por usted constantemente, pero muchas veces no nos detenemos a mirar qué quiere decir y a veces obviamos significados, obviamos sabiduría y conocimiento al pasar muchas veces a lo rápido. Pero entonces hoy vamos a ir como paso por paso para poder entender esto. Antes de continuar, para leer rápidamente el Salmo 19, el Señor me permitía entender en esta semana algo, y es lo siguiente. Miren, hermanos, ¿cuántos de acá creen que existe la verdad? ¿Cierto que existe la verdad?
¿Cuántos creen que la verdad es absoluta? Bueno, tal vez usted me preguntará, hermano Daniel, ¿a qué se refiere con algo absoluto, con que la verdad es absoluta? Es decir, a una verdad que excluye cualquier relación, algo que no es relativo, podría decirlo así. Voy a explicarme mejor, vea. ¿Cuál es la diferencia entre lo absoluto y lo relativo? Que lo relativo es conforme al parecer de cada quien. Es decir, lo que ahora se está enseñando, el relativismo, lo que ahora se enseña en las universidades, lo que nos enseñan por los medios de comunicación. Por ejemplo, sí, pero voy a dar un ejemplo, que la verdad es relativa, pero vemos un ejemplo para que muchos hermanos entiendan. Yo me siento una pera. Sí, usted más o menos ya vaya discerniendo a qué me estoy refiriendo. Entonces, como yo me siento como una pera, voy a empezar a vestirme de verde, como una pera. ¿Sí? Voy a empezar a tener la conducta de una pera. Entre comillas, ya usted me está entendiendo. Y como yo me siento así, y como yo me visualizo así, entonces el mundo me tiene que aceptar como una pera. Entonces ahí decimos que la verdad relativa, y hoy el mundo, las academias, las universidades y muchas partes enseñan, si tú te sientes bien así, no te dé cuidado, quédate así. Entonces a eso me refiero con que la verdad relativa, que cada persona, cada mundo tiene su propia verdad. Pero cuando yo hablo de algo absoluto, yo hablo de algo incambiable. Yo hablo algo de que no tiene sombra ni variación, sino algo, una verdad que permanece firme, que permanece estable, algo que no es cambiante y de lo cual todos, entonces podemos estar seguros de que eso es la verdad y de que no va a haber cambio y que no va a importar la opinión de nosotros, sino que esa va a ser que la verdad. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, por ejemplo la fuerza de gravedad. ¿Sí? Voy a hacer una pregunta acá entre todos. ¿Usted ve a alguien discutiendo por la fuerza de gravedad? ¿O por las leyes naturales? ¿Cierto que no? Porque son cosas que se saben. Y ninguno discutimos porque sabemos que esa es una verdad absoluta. Y toda la humanidad y en los colegios y en todas partes se enseña que esa es la verdad, que hay una fuerza de gravedad. ¿Me sigue? Bueno, pues de la misma manera, el Señor me hacía entender en esta semana, cómo como hombres, escúchenme por favor hermanos y hermanas, cómo como hombres, inclusive mucho más profundo, cómo como creyentes, yo voy a tener un criterio, escuchen esto, o una referencia para yo poder entender lo que es bueno y lo que no es bueno, para tomar una decisión y para tener un comportamiento en mi estilo de vida que agrada a Dios. ¿Cómo lo sé? Escuchen la pregunta que estoy haciendo. La doctora Corazones allá, ¿cierto? La pregunta. Escuchen lo que estoy diciendo. ¿Qué referencia nosotros vamos a tomar? Escuchen esto. Inclusive dentro del mismo pueblo cristiano, para poder definir lo que nos conviene como creyentes y lo que no nos conviene. Para poder decir si esto es blanco o esto es negro. Para poder decir, mira, como estás caminando, no estás caminando bien. Estás caminando mal. Pero no para decirle a otros, sino para decirme a mí mismo. Ese es el énfasis hoy de la predicación. Es decir, ¿habrá alguna verdad de la cual yo me pueda acoger para yo poder decir, wow, estoy caminando en la verdad? Entonces, aquí es donde entra el Salmo 19 y el Señor me hacía entender que si todo hombre, Yajo, o toda mujer, o todo estudiante, por ejemplo, en el colegio, en bachillerato, o en la universidad, quiere en su corazón ir en busca de la verdad, sí hay una manera de saberlo. Hay una manera de sondearla, de buscarla y de poder asirnos de ella. Jóvenes que, por ejemplo, y creyentes, voy a hablar en sentido secular y voy a hablar también en sentido de la iglesia. Hermanos, por ejemplo, que no saben si están sirviendo a Dios como deben de servirlo, si le están temiendo como Él debe de ser temido y reverenciado. A veces no sabemos. A veces nos encontramos con hermanos que están en crisis que dicen,
Hermano Daniel, ayúdame porque no sé en esto, no sé si estoy haciendo bien, no sé si estoy haciendo mal. Igual en lo secular nos encontramos con jóvenes que con tanto bombardeo del mundo y de los medios, pobrecitos, ellos no saben lo que es verdad y están sujetos y predispuestos a creer lo que el mundo les enseña y con lo que el mundo los bombardea como verdad. Y ellos lo han aceptado y muchas veces dentro de sí no quieren hacerlo, pero se han sometido a lo que se está volviendo colectivo hoy en el mundo. ¿Qué es lo colectivo? Que la verdad es relativa. Y a veces también por una aceptación, como todos lo creo, pues yo también debo de creerlo. Pero a veces en el ser humano como que hay algo que nos dice, hey, hay algo más. Entonces vamos a empezar a leer el Salmo 19 que comienza así. Nos va a presentar otras 6 cosas. ¿Se acuerda que en la enseñanza pasada vimos en Hebreos los 6 fundamentos de Cristo? Pues aquí vamos a ver otros 6 fundamentos. Escuche cómo empieza, cómo está el final de este salmo. Dice, la ley de Yahweh es perfecta. Diga conmigo, perfecta. Dice que convierte el alma. Y el testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Présteme atención. Estaba hablando con una hermana de este tema y me decía, bueno, hermano Daniel, ¿cuál es esa ley? Entonces, lo primero que tenemos que ver es cuál es esa ley. Y yo quiero decirle a usted que cuando hace referencia a esta ley, se está haciendo referencia a lo que Pablo explica en Romanos capítulo 8, que es la ley del Espíritu. ¿Por qué? Porque si solamente se refiriera a la ley o al sistema dado por Moisés, entonces por demás vino Cristo. Porque si lo que se le entregó a Moisés y bajo el reglamento que vivió el pueblo judío por años fue lo que convierte al hombre, entonces ¿para qué vino Cristo si la ley tiene la capacidad de convertir al hombre? Entonces, ¿de qué ley se está hablando acá? ¿Cuál es esa ley perfecta que puede convertir a un hombre? ¿Cuál es esa ley? Ese es el primer pilar que usted va a notar para su vida, para identificar cómo vivir una vida que agrada a Dios y para identificar qué es bueno y qué es malo. Cuando usted acierta y cuando usted desacierta, sin tener que estar sujeto a lo que diga el mundo, a lo que le diga un hombre o a su propio prejuicio, incluso a lo que el diablo le pudiera susurrar. Usted sí tiene una fuente de la verdad. Miren, hermanos, la angustia de mi corazón muchas veces ha sido, Señor, tengo miedo porque a veces sé que yo mismo me he hablado en varias ocasiones y he aprendido a discernirlo y creí que eras tú. Señor, a veces escuché algo y no me di cuenta de que fue el enemigo y así como a Eva me engañó y fallé. Y a veces el mundo, Señor, me dice, pero yo necesito escucharte. Entonces acá aparece la ley del Señor. Entonces vamos a mirarlo rápidamente. Vaya conmigo por favor al libro de Romanos capítulo 8. Usted también hoy va a aprender a discernirse usted mismo y a conocerse. La palabra es la fuente de verdad que le va a permitir a usted tomar la senda y el camino correcto para el éxito en su vida espiritual. Porque ella no está sujeta a sus prejuicios, a sus preconcepciones, ni mucho menos a sus miedos, ni a lo que su corazón piensa. Porque recuerde que la Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Mire, Romanos capítulo 8, versículo 2 dice, Romanos capítulo 8, versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién es el que nos libertó del pecado? Présteme atención, es correcto. En la cruz, esto hay que entenderlo porque esto no se entiende, Yahoo. Entonces cuando usted empiece a predicar y a enseñarle a las almas, usted tiene que explicarle esto. Sí, el día que el Señor murió en el madero, ese día Él pagó por nuestros pecados. Pero ignoran esta parte de la justificación. ¿Cuál es? Que por qué tenía que ser derramado el Espíritu Santo. ¿Por qué es el Espíritu Santo en un creyente y en una persona el que va a empezar a regenerar qué? La mente. Cuando cambia la mente a través del Espíritu Santo de la persona, entonces empezamos a hablar de una libertad de pecado. Mire, si solamente Cristo hubiera muerto por nosotros, pagando con su cuerpo, siendo latigado y muriendo en el madero y no resucita, van a ser nuestra esperanza. ¿Por qué?
porque ya pagó la deuda. Pero como estamos en una carne de pecado, nosotros íbamos a volver ¿a qué? A fallar. ¿Y quién entonces va a volver a pagar esa deuda? Por eso fue que Cristo resucitó y se hizo sumo sacerdote. Para que si alguno de nosotros hubiere pecado, abogado tenemos. Primer punto. Y segundo, para que cuando Él ascendiera a los cielos como sumo sacerdote, enviara al Espíritu Santo que iba a empezar a educar a un creyente, a un joven, a una hermana, y a empezarlo a liberarlo del pecado y de la muerte. ¿Cuándo está ocurriendo esa liberación? Constantemente, a través del Espíritu Santo en usted. Por eso le digo, no se pierda alguna enseñanza. Por eso le digo, escuche las enseñanzas. ¿Por qué? Porque si usted piensa que fue libertado del pecado simplemente en la cruz, tiene un problema. Usted tiene que entender lo que Pablo dice: la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y lea los versos siguientes, donde Pablo es muy claro. Lo voy a leer. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Teníamos que empezar a andar y a vivir conforme a la renovación del Espíritu Santo en nosotros. De eso trata toda la obra de la cruz. Es decir, no termina ahí en la cruz, sino que también se va cuando Cristo va allá al centro de la tierra y cuando Él asciende a los cielos. Ese es el misterio, lo dice 1 Timoteo 3:16. Entonces, escuchen esto: la ley, que es perfecta, que va a convertir su alma, es esa. ¿Por qué digo esto, Yahu? Porque yo he conocido jóvenes que me han dicho: Daniel, yo he querido dejar el bazuco, pero no puedo. Escuchen. Daniel, yo he ido y me he internado. Hermanos, escuchen, porque hay gente que tal vez le habrá dicho a usted lo mismo, y hay gente que tal vez necesita que usted le enseñe esto. El Salmo 19, capítulo 7, los pilares de la verdad y los pilares de lo que es verdadero y limpio y puro. Ya lo va a entender. Escuche. Daniel, yo he estado por años internado en Alcohólicos Anónimos, pero la verdad, hermano Daniel, es que yo dejé de tomar hace unos 10 años, pero yo por dentro no he dejado ese deseo ni ese querer. Me muero de ganas de hacerlo. Daniel, yo he caminado 3 meses o 6 meses, pero yo vuelvo y calgo. Entonces, ¿qué les dice el diablo? Tú no tienes salvación, o no tienes ¿qué? Remedio. Ahí vas a morir. Entonces él dice, entonces ¿qué dice la persona? Inclusive con creyentes estoy hablando, escúcheme, con creyentes. ¿Qué dice el creyente? Yo no nací para ser salvo, entonces en vez de estar jugando con las cosas de Dios, como no he podido vencer esto, me voy. Y se van y se apartan de Dios. O la persona en el mundo, ¿qué hace? Meterse más profundo para tratar de apaciguar esa conciencia que le dice: tú nunca vas a cambiar. Entonces se sumerge más en el dolor. Escuchen esto. Esto aplica tanto a mundanos como a los mismos creyentes, porque no hemos sido educados en esto. Entonces el Señor dice: yo tengo una ley perfecta, que es la única que convierte el alma. Esa es la primera verdad. El primer pilar de la verdad es que la ley del Espíritu Santo es la única que puede convertir un alma. Por eso muchos han intentado de la manera incorrecta. Me explico. Usted ha tratado de cambiar reprimiendo sus deseos y le han enseñado así, y el Señor le dice: no, edúcate en mi Espíritu Santo. Ve a donde un profesor, a donde un apóstol, a donde un maestro, a donde un pastor, y él te va a educar para ser instruido en la ley del Espíritu, que es la única que te va a convertir. Por eso, entre más palabra usted escuche, hermano y hermana que me está escuchando, hombre o mujer que pueda estar escuchando esta enseñanza de la Biblia y de Cristo, más usted va a ir siendo ¿qué? Convertido. Hemos usado el método incorrecto y por eso hemos fracasado. ¿Escucharon lo que acabé de decir? Hemos intentado, Yahu, de convertirnos en cosas que no son verdad. El primer pilar de la verdad, según el Salmo capítulo 19, versículo 7, es la ley del Señor, que nos liberta del pecado y de la muerte. Hermano Daniel, no he podido cambiar mi carácter.
Yo lo he intentado. Ven y mira de otra manera la doctrina que te han enseñado acerca del Espíritu Santo. ¿Y qué tal si vemos al Espíritu Santo como ese pedagogo que nos va a transformar nuestra mente y va a hacer una metamorfosis? ¿Cómo lo logramos, hermano Daniel? Exponiéndonos a la palabra. Y dice, la instrucción, la ley del Espíritu es la que convierte el alma. Entonces, cuando usted empieza a entender y a escuchar las predicaciones constantemente acerca de Cristo, ¿qué va a pasar en usted? Va a empezar a ser convertido. Pero enseñar a Cristo de la manera correcta, porque yo le puedo predicar a Cristo con una mentalidad de juicio, aparentemente santa, pero le puedo matar. Hermano, yo he estado en las dos orillas, o en los dos, ¿cómo diría? He estado en los dos extremos, en las dos fronteras. Y sí, hermanos, escucha por ejemplo esto, que es la ley del Espíritu. Mire, yo estuve muchas veces reprimiendo en mi vida el pecado por miedo y por juicio de Dios. Pero cuando empecé a pasarme a la otra orilla y escuchaba predicadores que predicaban muy duro así, y no estoy en contra de predicar la verdad y del juicio de Dios, pero es que el mensaje de Yahshua cuando vino en tierra, ¿sabe cuál fue, Yahu? Arrepentidos y convertidos porque el juicio se acerca. Arrepentidos y convertidos porque el reino. Entonces escuche, si dice arrepentidos, quiere decir que si en el otro extremo el Espíritu me va a enseñar. ¿Qué me va a enseñar el Espíritu? Y ya lo vamos a mirar con el otro pilar. De que en la gracia y en el amor de Dios, en amarlo, que va más allá que temerlo, es donde voy a tener la total libertad del pecado. No en el cuerpo, sino en mi mente. Es decir, se siente más placer, el Espíritu te va a enseñar que se siente más placer en vencer el pecado que caer en él. Cuando empieza a enseñarte de esa manera, potencializa en ti algo, donde la pasión y el amor a Dios te van a llevar más alto que lo que haría el miedo. No voy a explicar más de esto porque creo que lo hemos explicado en la doctrina de la justificación y los invito para que vayan. Primer pilar de la verdad, escucha la palabra de Cristo, pero una palabra sabia y una palabra correcta. Y una palabra correcta. Escucha eso, porque si no, vas a estar metido en graves problemas. Primer pilar de la verdad. Vamos con el segundo. Entonces, ¿qué es lo único que puede convertir a un alma? La ley del Espíritu. La ley del Espíritu. Por eso, entre más escuches la palabra de Cristo y escuches gente docta en el Evangelio, por eso Pablo dice, oiga, no pongan indoctos. ¿Sabe por qué? Por esta razón, porque un indocto desde el púlpito puede empezar a decir mentiras como verdades, o por su ignorancia empezar a predicar cosas que no son, y puede matar vidas, o puede no educar, sino echar a perder la viña. Pero él cree que está haciendo bien. Segundo pilar, vamos por favor. Dice, el testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio, ¿a quién? ¿Qué hace sabio qué? ¿Qué hace sabio al sencillo? Escuche esto, para poderlo entender. Escuche esto. Vamos al libro de Hechos capítulo... No, perdón, espere. No, espérese, señor, esperen. Yo lo encuentro acá rápido. Que este es un pilar, hermanos, tenaz. Romanos capítulo 9, versículo 1. Para nosotros, ¿cuál sería el testimonio fiel del Señor? El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio a quién, al sencillo. Para nosotros que estamos en Cristo, ¿cuál es el testimonio que se nos ha otorgado de parte de Dios, que es fiel para tomar cualquier decisión, para juzgar un asunto, para tomar una opinión en otro asunto? ¿Cuál sería para nosotros ese segundo pilar de la verdad, que ya es testimonio? ¿Cuál sería el testimonio fiel al cual yo puedo apelar para saber si una palabra viene de Dios o no? Para saber si un milagro de Dios viene de Dios o no. Para saber si lo que yo tengo en mis pensamientos Dios lo aprueba o no. Romanos capítulo 9, versículo 1 dice, verdad digo en Cristo. Y uno diría,
Un momento, Pablo, porque es que muchos podemos decir que verdades y que eso es verdad. ¿Cómo haces tú, Pablo, para saber que lo que vas a empezar a decir es de Cristo? Escuchen, y cómo los receptores del mensaje van a poder comprobar que efectivamente lo que Pablo está diciendo es un testimonio fiel, porque el libro que estamos leyendo del Salmo me dice que hay un testimonio fiel, sí existe, hay un testigo o hay un testimonio fiel. Verdad digo en Cristo y no miento, ¿cómo lo sabe? Y mi conciencia me da testimonio, ¿en qué? En el Espíritu Santo. El testimonio fiel que nosotros tenemos como creyentes, al cual usted va a poder apelar, y usted vivió eso. Usted tenía un testigo y un testimonio fiel, pero a causa del miedo empezó a escuchar su carne. Pero el testimonio fiel es el testimonio del Espíritu. Un ejemplo, hermano Daniel. Por ejemplo, cuando dice que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de ¿quién? De Dios. Así que cuando usted sienta, escúcheme. Uy, hermanos, esto les va a ayudar mucho. Así que cuando usted sienta que usted es hijo de Dios, no importa lo que pase o lo que suceda, no se deja quitar esa verdad. Tranquilos. Présteme atención, no se deje quitar esa verdad. Porque entonces usted está diciendo que ese testigo fiel es mentiroso. ¿Está escuchando? Porque esto también les va a enseñar a pelear. Porque si estos son los 6 pilares de la verdad en Cristo, quiere decir que cuando venga el padre de mentira, ¿quién es el padre de mentira? Satanás, a bombardear su vida en el trabajo, a bombardear su vida en el matrimonio, a bombardear su vida en la iglesia, a bombardear su vida en la congregación, a bombardear su vida en todos los quehaceres y áreas que usted se mueve como padre o como madre. Usted va a poder con la verdad, solo la palabra de verdad, resistirlo. Y como él es experto en el arte del engaño, tienes que saber la verdad. Si no eres sabio en la verdad, te va a hacer errar. Entonces, el segundo pilar de la verdad para tu vida, cuando estés orando y venga una voz que te diga, Dios ya no te escucha, recuerde lo que le dice el Espíritu Santo. Y recuerde que la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice, y esta confianza tenemos, que todo lo que le pedimos somos ¿qué? Oídos. Ahí mismo. Es como un escudo o un dardo que hace que el diablo retroceda. Hermanos, este mensaje es de vital importancia. Se me pone la piel así y no soy emocional, créanme que no, porque últimamente he tratado de ser muy sobrio en las cosas y ser entendido. Hay momentos en los cuales sentimos cosas que son del espíritu. Por ejemplo, cuando la mujer, escuche esto, cuando la mujer de flujo de sangre tocó el manto del Señor, ¿sabe qué dijo Yahshua? Alguien me ha tocado porque poder salió de mí, lo sintió. Entonces, si hay sentires en el cuerpo por el Espíritu Santo, ahí circuncide el corazón de muchos. Entonces, escuche esto. El testimonio fiel es el testimonio del Espíritu Santo. Hermano Daniel, ¿qué más me puede decir del Espíritu Santo para yo poder vivir mi vida en Cristo? Que el Espíritu Santo muchas veces te va a poner el corazón. Fulano, hiciste mal. No resistas ese testimonio. O a veces tu mente te va a decir, no, lo que estás haciendo no está bien. Pero el Espíritu Santo viene y te da paz y te dice, sí, sigue por este camino, que vas bien. Entonces lo que tienes que es afinar el oído al Espíritu Santo. ¿Cómo? Por medio de la oración. Entre más ores, entre más adores y tengas momentos de quietud con el Espíritu Santo, cuando oras y por ejemplo te quedas callado para escucharlo, vas a empezar entonces a escuchar la voz del amado. Entonces, hermanos y hermanas que están acá, el testimonio fiel para su vida va a ser el testimonio del Espíritu. Incluso si vinieran falsos profetas o falsos maestros para perturbar tu vida, el Espíritu Santo te lo habría saber. Así que no dependa de tus emociones, de tus miedos, de tus prejuicios o de lo que te muestran como bonito. Escucha al Espíritu Santo. Sé fiel al Espíritu Santo. Él es el testimonio fiel. Vas a emprender un negocio, no sabes si te van a engañar, no sabes si vas a empezar una relación y vas a estar bien o no. Hay un testigo, el Espíritu Santo.
Segundo pilar de la verdad. Es el testigo fiel. Tercero, los mandamientos de Yahweh son rectos, que alegran el corazón. Mire, un mandamiento o un precepto tiene la intención de qué. Lo acaba de leer. Mire, los mandamientos de Yahweh son qué. Son rectos, que alegran el corazón. La rectitud de un mandamiento dado por el Señor o por los apóstoles o por el líder que él ponga ahí a tu alrededor, con sabiduría, tienen la intención de que tu corazón sea que alegrado. Escuche esto, miren la diferencia. Porque en la mente de muchos de nosotros y del mundo secular, le voy a presentar la antítesis de lo que estoy predicando, o lo contrario, es que el diablo ha hecho ver al pueblo de Cristo de que un mandamiento es dado por Dios, es que gravoso, cargoso, fastidioso y difícil, y que en él no hay qué, alegría. Mire qué tremendo, que es aburrido. Muy bien. Entonces escúcheme muy bien. Porque ¿cuál es el panorama? Hablamos de que el 666 o que estas 6 doctrinas de Cristo tienen el otro 6, que es para el lado malo. ¿Qué es lo que está haciendo ver el diablo a los creyentes y al mundo secular de la palabra de Dios? De que es aburrido. Pinta una noción que es complicado y que no se puede hacer. Y el Señor dice, mira, mis mandamientos son tan rectos. Mire qué hermoso. Hay rectitud, Yahweh. Es decir, un mandamiento del Señor nunca tendrá la intención de que tú te extravíes o que vayas a fallar. Yahweh, los mandamientos de Dios, por grandes o pequeños que sean, son tan rectos que vas a descubrir, escucha esto, vas a descubrir la alegría que se siente en cumplir uno de ellos. Se siente alegría. Por eso dije ahorita esa frase que cambió mi vida. Por ejemplo, una de las maneras en las cuales Dios empezó a ayudarme a vencer el pecado, ¿sabe cuál fue? El enseñarme, no por el lado del juicio más que todo. Voy a serle sincero, como el Padre empezó a hacer una obra en mí, ni a decirme que el Señor me iba a matar, aunque el Señor lo puede hacer. Pero tanto me daban madera que lo que estaban creando era ya un problema psicológico en mi mente. Y una vez escuché a un pastor, me acuerdo que yo iba en el metro mal, llorando. Y yo decía, miserable de mí, ¿quién me podrá ayudar? Porque todos los profetas me dan juicio, los pastores me dan juicio, me cuentan sueños malos. Pero ¿quién me va a ayudar? Y me acuerdo que en esos días yo llevaba unos audífonos y estaba escuchando a un pastor. Y ese pastor dijo la siguiente frase: si tú sientes placer al pecar, tienes que experimentar el placer que se siente al vencer el pecado. Esa frase fue tan poderosa que fue un pilar en mi vida, y mire que está acá. Los mandamientos de Yahweh son retos que alegran el corazón. Si sentía alegría al pecar, pues entonces el Padre me iba a enseñar cuán muchedumbre y abundancia de alegría se iba a sentir cuando yo guardara uno de sus mandamientos, por más pequeños que fueran. Mire, le quiero regalar un verso para que pueda entender bien este de los mandamientos en el Nuevo Testamento. Yo sé que esto va a edificar a muchos. Si el mundo entendiera que el guardar los mandamientos de Dios traen alegría al corazón, no buscarían alegría en el pecado, sino en el obedecer un mandamiento. Mire qué tan hermosos son los pilares de verdad que estamos encontrando en el Salmos capítulo 19. Vamos a mirar. Mire, vamos por favor al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 11. Mire, es verdad, bueno, voy a dejar que llegue.
Mire, y tía, mire esto. ¿Sabe cuál es? Anoten esto. ¿Sabe cuál es la palabra en griego? Y si el hermano Yehezkel la puede poner ahí. Para disciplina. Paideia. ¿Y sabe qué significa? Tutoría, educación o entrenamiento. Por implicación, corrección y disciplina. Mire, P-A-I-D-E-I-A. Voy a volverle a decir P-A-I-D-E-I-A. Significa tutoría, educación y entrenamiento. Por implicación, para yo poder ser tu tutor o tu educador, tengo que corregirte o disciplinarte. No me vaya, que esto le va a bendecir. Mire esto. Es verdad que ninguna disciplina al presente, oiga esto, parece ser causa de gozo. Es decir, al principio, la verdadera libertad parece ser como una esclavitud o un aburrimiento. Pero miren lo que pasa. Sino de tristeza. El hermano Daniel me dio una ley y me dio una orden. Y la verdad, eso me aburre. Mire qué tan tremendo, tía. Eso me entristece. Pero mire lo que dice. Pero después, mire lo que da. Da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Para yo comenzar, mire, ¿sabe, tía, qué dijo David? Mire cómo vamos entendiendo la palabra. Bueno me fue haber sido humillado. ¿Para qué? Para que entendiera tus mandamientos. ¿Sabe por qué? Porque al principio el guardar un mandamiento no va a ser causa de gozo. O va a empezar así como yo, con miedo. Pero después, cuando eres ejercitado, el Señor te lleva al punto de que lo vas a disfrutar y que vas a producir un fruto. Y en un momento vas a decir, wow, ¿qué está pasando con mi vida? Mira el pilar de la verdad, el tercero. ¿Qué está pasando con mi vida? Que entre más me guardo, que para mí ya es un placer no ir a una discoteca, que para mí ya es un placer congregarme, que cuando el hermano Daniel dice algo, ay, vamos a hacer esto y hay que empezar a hacer esto, yo ya quiero ser el primero en hacerlo. ¿Qué me está pasando? Que entre más cumplo, más alegría tengo en mi corazón. Usted tiene que llegar a ese nivel. Al principio tal vez usted se va a sentir triste. Al principio usted se va a sentir aburrido y no va a ser causa de gozo. Pero yo le aseguro, hermanos míos, que si ustedes se someten a esa educación, tutoría y mentoreamiento del Espíritu Santo a través de su servidor, con el tiempo lo verás y producirás un fruto apacible de justicia. Vas a dar fruto, pero te tienes que someter y al principio no va a ser fácil. Ahora, escuchen esto. Por el lado contrario, usted va a ver que el mundo aparentemente de una te presenta ¿qué? Alegría. Pero después, su fin es camino de muerte. ¿Sí ven la diferencia? Tiene que entender esa sabiduría de lo alto, de que en el Señor, para dar fruto, primero se comienza aparentemente con tristeza, aparentemente sin gozo, pero después va a dar fruto apacible y vas a poder decir, los mandamientos de Yahweh son tan rectos que alegran mi corazón. Pero en el mundo, o el desorden, o el no seguir un mandamiento, sea del Señor, o sea dado por nosotros los apóstoles, o los profetas, o los pastores, o los evangelistas, o los líderes, déjeme decirle que el no seguirlo le va a aparentar a usted una alegría o libertad y tal vez una descarga, pero con el tiempo serás esclavo de ti mismo. Y eso es peor. Vamos con el cuarto. Amén. El cuarto dice de la siguiente manera: el precepto de Yahweh es puro, que alumbra ¿qué? Los ojos. ¿Cómo poder ver? ¿Cómo poder tener luz? La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Eso lo dice la palabra. Miren, hermanos, escuchen esto. ¿Cómo discernir entre lo que es tinieblas y no? Y aún en Cristo. Yahu, ¿sabes esto? Que estando en Cristo ya no se trata de si es pecado o no. Pero en Cristo ya se trata de si me conviene o no. Si le da la gloria a Dios o no. Escuchen esto,
Porque, por ejemplo, tía, ver una película normal de acción, normal, no es malo, ¿cierto que no? No es pecado. ¿Y ver, digamos, unas 4 películas al día es pecado? No, ¿cierto que no? Pero entonces la pregunta ahí es, ¿hay pureza en lo que estoy haciendo? Es decir, ¿cómo discernir en Cristo que los actos que nosotros constantemente hacemos y cosas en las cuales no catalogaríamos como pecado o decisiones que tomamos como, por ejemplo, qué carro voy a comprarme? Tomar decisiones, por ejemplo, como una relación. Tomar decisiones, por ejemplo, si me voy de la iglesia o me quedo. Son decisiones que no son pecados. Pero entonces el Señor dice, ven, porque mi precepto es el único que tiene pureza. Mi precepto. Si quieres ver y no estar cegado según tu propio juicio u opinión, yo te doy mis preceptos. ¿Los quieres? Mire, Barru, yo decía a Dios, Dios, gracias. Hermano, que vale la pena leer la Biblia y que vale la pena mirar y decir, wow, es que lo que tiene que darme Él es tanto que vale la pena hacer a un lado mi mentalidad, mis prejuicios, lo que yo creo y empezar a mirar lo que Él tiene que decir. El precepto de Yahweh es puro que alumbra los ojos. Tú tendrás iluminación en medio de las tinieblas de cualquier decisión, de cualquier necesidad, de lo que vayas a hacer. ¿Sabes cuándo? Cuando empieces a mirar los preceptos del Señor. Por eso es necesario que tú leas más la palabra. Por eso es necesario, hermanos, que van a ver esta enseñanza, que ustedes estén más en la palabra, cantando salmos y himnos y la palabra esté ahí constantemente para que se den cuenta cuáles son los preceptos con los que el Señor alumbrará sus ojos. Y algún día vamos a especificar esto o hagámoslo de una vez. Vea, en el Nuevo Testamento darles un ejemplo. Voy a colocarles un ejemplo para que se pueda entender esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Perdón, capítulo 4. Yo estoy enamorado de este salmo. Yo le decía, Señor, me enamoré de este salmo. Me enamoré. De verdad que Salmo 19, los pilares de la verdad, es espectacular. Es espectacular. Ya no vas a estar al temor de que estás a tu propia merced. Porque sabemos que como hombre vamos a fallar. Por ejemplo, cómo ser un buen papá. Cómo saber si soy un buen marido, si en esta decisión que tuve con mi esposa o con mi hijo, o este castigo que le puse no siendo pecado estuvo bien o estuvo mal. El Señor tiene sus preceptos para iluminarte. Lean proverbios, lean salmos y verán. Mire, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1 tiene por título La vida que agrada a Dios, que es el tema en el cual vamos a hacer énfasis en toda esta semana, si Dios lo permite. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de quién, de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, hacia un des más y más. Versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. La palabra al griego también puede traducirse como porque ya sabéis qué órdenes o qué mandamientos os dimos por el Señor Jesús. Entonces, muchos de los preceptos que el Señor va a dar a la iglesia, estamos hablando del Salmos capítulo 19, cuarto pilar de la verdad, muchas de esas cosas que el Señor va a dar a su iglesia van a ser dados por sus siervos. Por eso dice, por ejemplo, en la ley, que cuando tuvieres pleitos en cualquier cosa, acudirás ¿a quién? Al juez. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que hay cosas que el Señor dijo, como por ejemplo, ¿es malo ver una película de acción? Eso no está en la Torá. ¿Es malo fumar? Eso no está en la Torá. ¿Es malo hacer estas cosas? Eso no está en la Biblia. Pero el Señor sí dejó a quiénes, a jueces, a siervos. Y a ellos les va a dar ¿qué? Instrucciones. Hermano Daniel, pero es que a mí también el Señor me habla. Sí, pero mire el conducto regular. Yo le decía a una hermana, miren, el libro de Apocalipsis, ¿a quién le mandan el mensaje? ¿Al ángel que está en la iglesia o a ese mensajero de la iglesia? ¿O a la iglesia misma? Se la mandaron por el mensajero. Miren, hermanos, y esto solo el que tenga discernimiento y ojos espirituales para conocer quién está al frente y para conocer el orden que el Padre pone, puede entender las instrucciones y los preceptos. Los preceptos no solo están en la Biblia, sino que también pueden ser impartidos por la sabiduría de Dios en un hombre.
¿Sí me hago entender? Entonces, por ejemplo, acá Pablo le está diciendo, mire, nosotros dimos instrucciones por medio del Señor. A veces el Señor va a colocar cosas en el corazón de tu líder, de tu pastor, de tu mentor, de tu tutor, para que tú te vaya bien. Escucha. Ese es un pilar también de verdad. Hermano, la Biblia no habla sobre esto. Hermano Daniel, ¿qué hago acá? Entonces, ve donde el juez que está, ve donde el líder, donde el tutor que está y dile, mire, tengo esto. ¿Usted qué discierne de parte de Dios? Conforme a lo que usted ha mirado en las escrituras. Porque para eso se nos pide a nosotros estar en oración y leyendo la palabra. Por eso ese es nuestro trabajo. Entonces, otro pilar de la verdad, ¿cuál es? Según el Salmo 19, los preceptos son puros y ellos van a alumbrar tus ojos. No te confíes de lo que dice el mundo. No te confíes de lo que te puede decir un buen familiar, porque el familiar te lo va a decir hermano, y nos van a dar consejos en su buen entendimiento y en su buena voluntad para con nosotros. Pero que después de que te den el consejo, pueda hacer una confirmación tal vez de lo que ya el Señor te dijo por medio de su palabra. Por medio de tu pastor. Y tú puedas decir, sí, es así. Alumbra tus ojos en esta hora. No camines ciego bajo tu propio entendimiento. Miren, hermanos, esto. El Señor me decía entender algo en esta semana. Vamos a ver si puedo explicarlo. Miren esto. Cuando yo rehuso, por ejemplo, creer en una autoridad y empiezo a dar mi propio juicio, ¿qué hice? Salté el conducto, sí, pero ¿qué más puede verse que pasó ahí? Mire, cuando yo no escucho una autoridad o no recibo el consejo de una autoridad o voy en contra o difiero de lo que dice la autoridad, ¿qué pasó ahí? Sin darme cuenta, mira el principio de rebeldía. Sin darme cuenta, no solo fui rebelde, sino que ahí en la rebeldía está implícito un nuevo ¿qué? Un nuevo orden. ¿Sí se entendió? Al yo no estar de acuerdo contigo, por ejemplo, como autoridad o como jefe, voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Mira, Jonathan es el jefe de esta empresa, ¿sí o no? Entonces yo estoy a su cargo. Entonces resulta que Jonathan da una orden. Entonces yo me opongo a esa orden porque no me parece a mi criterio. Escuche bien. Al yo ponerme a esa orden, sin darme cuenta, lo que hice fue crear otra orden. Es decir, para hacerme entender mejor, no creo en tu verdad, pero ya he creado ¿qué? Mi propia verdad. Pero y si la autoridad que está, un ejemplo, no está haciendo conforme la palabra. Que eso es otra cosa ya. Pero ya sería un extremo. Pero que pasó y que lo hablamos, por ejemplo. Sí, Es correcto. Pero ocurre eso. Ocurre eso. Por eso hablamos al principio que qué bueno que ustedes ya disciernan por el Espíritu Santo las autoridades. Porque claro, acá un hermano me hace la pregunta, bueno, ¿y qué pasa si uno tiene una mala autoridad? Pues ese testimonio está en el paso 2, donde el Espíritu Santo, que es el testimonio fiel, te va a decir, no hagas caso a eso. Pero yo estoy hablando, por ejemplo, Yahu, de las personas que son sabias en su propia opinión. Mire, Yahu, vea, hay personas que usted les dice algo, Yahu, y así, de una, usted son prontos, vea, así. ¿Sabe qué haría una persona del Espíritu? Con la orden que le da un líder. ¿Sabe qué se va a hacer? Es correcto, se va a orar. Es correcto. Usted mismo acaba de decir la respuesta. Pero va a ver que el espíritu de un rebelde, por lo general, está pronto a hablar y a decir, no, no me parece. A veces en medio de la predicación pueden... Hay gente, mire, mire, cuando yo estaba en la iglesia, bueno, voy a decir, ¿qué iglesia? Había una hermana que siempre miraba al pastor y miraba al reloj y le hacía así. Y a muchos ya nos daba rabia y a otros hermanos. Y decían, si ella no quiere que se vaya, pero como ella era la de recepción,
y le hacía así, y a veces predicaban algo y hacían caras. A mí me tocó eso en la iglesia donde yo estaba, y había muchos miembros, y le hacía al pastor así, a veces el pastor le hacía caso. Entonces, no, ya llegó un punto donde donde los hermanos decían, es tremendo. ¿Por qué? Porque muchas veces el Espíritu Santo se movía en un culto y la hermana yo me le hacía al lado y ella se enojaba en su corazón y decía, no es justo, vea la hora que ya es y él no ha terminado, eso no está bien. Y yo vi el corazón de la hermana y yo, así no habla alguien del Espíritu. Así no habla alguien del Espíritu. Entonces, vamos a ese punto de los preceptos, pero sepa que solo el precepto de quién, de Yahweh, es puro, que alumbra nuestros ojos. El yo decir, por ejemplo, pero es que hermano Daniel, es el precepto de Yahweh, no es el precepto suyo. Claro que sí. Pero si usted dice que el Señor bajó, le voy a dar un ejemplo, con Moshe y dio las instrucciones a quiénes, a los hombres. Si usted dice o rehúsa creer en una autoridad, entonces me está diciendo que la palabra no nos ha sido entregada a los hombres y que solo se quedó en dónde. Por eso el mismo que descendió del cielo y volvió a ascender fue el que constituyó. Entienda el misterio, apóstoles, profetas, pastores y maestros, porque si no, entonces la palabra no ha sido revelada al hombre. Espero eso se entienda. Vamos a continuar. Quinto precepto, quinto pilar de la verdad. Y dice, el temor de Yahweh es limpio. Este me impactó, Yahu. Dice que permanece para siempre. Yahu, ¿qué es algo limpio que usted puede decir? Señor, yo te quiero servir con pureza. Listo, aprende mis preceptos. Listo, Señor, voy a empezar a ver. A veces le decimos, Dios, abre mis ojos. Y en una predicación el Señor nos enseña a discernir y nosotros seguimos con nuestro mismo corazón. ¿Entendió eso? Abre mis ojos que quiero ver. Hoy están viendo. Pero acá habla de la limpieza. Quinto pilar de la verdad. Mire, la verdad no es solo perfecta. No sé si se están dando cuenta de esas características. Hablamos de que la ley es perfecta. Luego hablamos de que el testimonio del Señor es fiel. Entonces la verdad no es solo perfecta, sino que también es ¿qué? Fiel. Luego hablamos de que la verdad es ¿qué? Recta. Y luego hablamos de que es pura. ¿Están anotando eso? Anoten eso en los versos. Quinto, nos habla de que la verdad, el quinto temor de la verdad, que es el temor, es limpio. Perfección, fidelidad, rectitud, pureza, limpieza. Mire todos estos sustantivos o adjetivos, que son las cualidades de los sustantivos, tan hermosos. Todos limpios, puros, perfectos, lo recto, lo ordenado, lo que encaja. Mire lo que está diciendo, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Y anoche yo estaba pensando en este verso y ¿sabe qué me permitió entender el Espíritu? Préstenme atención todos acá. Mire, me enseñó Daniel, es mi temor en ti, no tu temor hacia mí. ¿Por qué? Porque yo en mi ignorancia o en mi propia opinión puedo temer a Dios estando errado. Yo no sé si se entendió lo que acabo de decir. Yahu, por ejemplo, lo que tú me ponías ayer, ese joven cree que está temiendo a Dios en su propia opinión, pero no le teme. Creo que me estás entendiendo. Así que noten esto, hermanos. ¿Cuántos ministros, cuántos pastores y cuántos líderes muchas veces hemos caído en el error de manejar nuestras vidas según nuestra propia opinión y decimos temer a Dios? Y Dios dice, no, esa no es la limpieza. Mi temor mío, el que yo voy a poner en ti, por eso supliquen por su temor, es el que les va a dar limpieza y que va a permanecer para siempre, no lo que ustedes crean y cómo crean que hay que temerme. No sé si me estoy haciendo entender. Una cosa es yo tener el temor de Él que es limpio en mi corazón y otra cosa es yo levantar mi propio temor de acuerdo a mis prejuicios, de acuerdo a mis creencias y de acuerdo a mi educación. Es correcto, hay pastores que creen que el verdadero temor a Dios es infringiéndole y poniéndole temor a los hombres y subyugándoles. Y ellos creen
que ese es el temor a Dios. Y Dios dice, no, es mi temor, se lo voy a demostrar. Vaya conmigo a este verso. Mire, en el libro de Isaías, capítulo 11, y yo también he caído ahí, hermano Daniel, ¿por qué lo dice? Porque yo he caído ahí. Yo he creído que solo teniendo miedo y teniendo espanto de Dios y creyendo que Él me va a matar es la única manera de temerle. Y el Señor dice, no, mire, Isaías capítulo 11, versículo 1 y versículo 2. Muchas veces nosotros hemos decidido y hemos formado las reglas y las normas para temerlo a Él y así lo imponemos al pueblo. Y Dios dice, no, es que yo tengo un espíritu de temor que es el que les quiero regalar. ¡Wow! Mire, Isaías 11:1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y espíritu de ¿qué? De poder y espíritu de conocimiento y de ¿qué? ¿Cuál es el último? ¿Espíritu de qué? De temor de Yahweh. En otras palabras, ¿qué es, hermano Daniel, tener la mente de Cristo? Por ejemplo, para los que han leído ese verso. Hermano Daniel, ¿qué es tener la mente de Cristo? ¿Qué es tener la mente de Cristo? Que Dios no quiere otro espíritu en tu vida que no sea su espíritu, primero. Que Dios no quiere tu sabiduría humana, terrenal, como habla Santiago, donde hay egoísmo, donde hay envidia, donde no hay perdón. 3, que la inteligencia tuya con respecto a Él, no la inteligencia que tenemos pues en muchas cosas, como tocar guitarra, como saber una ciencia, no. La inteligencia como pensamos para con Él, tampoco la quiere, quiere la de Él. Yahu, ¿te estás dando cuenta que hay un espíritu de inteligencia? Yahu dice espíritu de consejo. Dios no quiere nuestros consejos. Él quiere que tengamos el espíritu de consejo para que sus consejos sean los que impartamos a ustedes como pueblo. Dice espíritu de poder. Dios no quiere un poder engañoso como ese Jesús el mago, Bar Jesús el mago. Dios dice, no, yo tengo mi propio poder. A veces nosotros con la autoridad que tenemos la usamos como poder para hacer mal. Y Dios dice, no, yo tengo un espíritu de poder. ¿Quieres tener poder? Este es el verdadero poder. Este espíritu dice de conocimiento. Los fariseos querían conocerlos, pero había un espíritu. Ahora entiendes por qué Yahshua les daba tan duro. ¿Sabe por qué? Porque ellos con la Biblia formaron sus propios conceptos de temor a Dios, formaron su propio concepto de cómo reverenciarlo y de cómo conocerle. Y Él les decía, si conocieras lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y este es un espíritu en la persona y de temor de Yahweh. ¿Cree que deberíamos de orar de una manera diferente? Creo que sí. Creo que sí. Entonces el Señor me permitía entender, Daniel, no es tu temor. No es tu temor. Sino que el único temor limpio es el mío. Señor, perdóname. Señor, perdóname porque entonces todo este tiempo he hecho mal. Porque yo creí que así como yo pienso y como vivo, Señor, yo te temo. No, eso que tú tienes, Daniel, se llama humanismo. Muchas veces tu temor y la reverencia que le hemos dado a Él es en nuestro humanismo, que hace parte del sistema del 666, lo vimos en la clase pasada, la enseñanza pasada. No, Daniel, es mi temor, pídeme de mi espíritu para que me temas. No es como tú sientas o pienses, es mi espíritu y eso te hará permanecer para siempre. Mira el otro, el 6. Los juicios de Yahweh son verdad. Ay, hermano Daniel, entonces ya tengo los pilares. Tengo un pilar que es perfecto, un pilar que es ¿qué? Fiel, luego un pilar que es recto, un pilar que es puro, un pilar que es limpio y un pilar que es verdadero. Los juicios de Él. Nuestros juicios no son los juicios de Él. Eso una vez lo explicamos en una enseñanza, que muchas veces cuando juzgábamos un caso entre hermanos, nosotros creíamos que era el juicio de Dios porque tal vez soy el apóstol, soy el profeta, el maestro, el evangelista o el líder o el hermano Daniel que está acá frente a ustedes. No, yo tengo que ir a sus juicios para poder impartir justicia a ustedes porque mi juicio está nublado, pero sus juicios, hermanos, son verdaderos. La Biblia dice, por ejemplo, hermanos, que Dios ha dado todo juicio al Hijo en el Nuevo Testamento. Así que tenemos que estar pegados del Espíritu de Cristo para poder entender, hermanos míos, cuál es el juicio y cómo hemos de hablarle a la congregación y a cada uno de ustedes. ¿Me está escuchando? Y si ha dado el juicio
a el Hijo, significa que solo el Hijo tiene el veredicto y la verdad, y no yo como su siervo. Solo administro lo que es de mi Señor. Juan capítulo 5, versículo 22 dice, para entender este último punto, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio lo dio al Hijo. Quiere decir que tengo que conocer más a quién. Muy bien. Ahora, ¿por qué entiende Yahu que cuando él venía, miren este caso, y venían donde los fariseos, y entonces les decían, según el juicio de los fariseos, escúcheme, decían, ¿por qué te juntas con rameras y por qué te juntas con publicanos? ¿Y sabe qué le dice Yahshua? Si ustedes conocieran. Y también hay otro pasaje donde dice, mi juicio es verdadero. Ellos tenían la palabra y creían, tía, que por tener la palabra y por darle una interpretación a lo que leían, entonces ya sus juicios eran verdaderos. No, apartados del Señor Jesús, nuestros juicios serán falsos. Tenemos que estar con Él, caminando con Él. De otra manera, igual que los fariseos, con la Biblia, con la misma Biblia vamos a matar a la gente. Entonces quiero que sigamos, por favor, ya vamos a terminar, pero entonces sigue el versículo 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y la que destina del panal. Y tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay ¿qué? Grande galardón. Mire, todo lo que vimos, Yahu, de estos pilares de la verdad, y en guardar todo esto, Yahu, tendrás un galardón. Pero mire lo que sigue diciendo. ¿Quién podrá entender sus propios qué? Errores. Estoy en el versículo 12. Líbrame de los que me son ocultos. Yo quería llegar hasta acá. Voy a leerle la versión BAD. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname de aquellos de los que no soy consciente. ¿Sabe cómo dice la NBLH? ¿Quién puede discernir sus propios errores? Dice, absuélveme de los que me son ocultos. Dice la Biblia, por ejemplo, Dios habla hoy. ¿Quién se da cuenta de sus propios errores? ¿Sabe qué dice? Perdona, Señor, mis faltas ocultas. ¿Por qué, hermanos? Porque resulta, hermanos míos, que es muy fácil yo criticar a un pastor que se equivocó y que hizo mal o me pudo hacer mal a mí. Es muy fácil yo decir, es que fulano me hirió y fulano me hizo y fulano esto. Pero el Señor me hacía entender en la conversación con el pastor que les decía y me enriquecía. ¿Sí? ¿Y tus propios errores qué? Porque tú no te los ves y no eres consciente de ellos. Y estando tu corazón en la viña de otro, tu viña se está perdiendo. Y en vez de fijarte en los errores del otro, en los desaciertos del otro, examina tu vida porque no eres consciente, Daniel, de tus errores. Me decía el pastor, Dani, muchas veces miramos los errores de los demás, pero ¿sabe cuál es el mayor que tengo yo? Que a veces decimos, yo no voy a ser como fulano y mire lo que fulano hizo y cómo me trató de mal y cómo me hirió y pero tal vez ese no sea mi error. Y mi error sea por otro lado, por donde yo me puedo perder. ¿Está escuchando lo que le estoy diciendo? Dios quiere que usted tenga toda su atención y su entendimiento centrado en su vida diaria. Y que la viña de otros la deje que Él es el que va a juzgar esa viña. Pero que usted se preocupe por su viña y que usted no se apruebe en los desaciertos de otros. Porque tal vez sus desaciertos le lleven al fracaso, no los de los otros, porque usted se guarda mucho de eso, pero tal vez sí sus errores. Versículo 13, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio ¿de qué? De gran rebelión. ¿Será que de pronto, puedo yo pensarlo, no estoy diciendo que sea así, David de alguna manera al ser recto y al ver que no era como los demás, de pronto empezó a enorgullecerse y de pronto pudo ser su caída? Le dice, presérveme de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Y entonces estará limpio de gran rebelión. ¿Y cuándo nos volvemos soberbios? ¿Sabe cuándo? Cuando empezamos a mirar a los demás. Mire esto. Mateo capítulo 7, versículo 1 al versículo 6.
Vamos a leer algunos versos para terminar. Este me impactó, de verdad, y me dejó como, wow, Señor. A veces piensa uno que ya llegó a entender algo y no. Mire, Mateo capítulo 7, versículo 1 dice, no juzguéis para que no sean juzgados. Mire, muchas veces juzgamos al que nos juzgó con severidad y acá se aplica este verso también. Aun aunque otra persona te haya juzgado a ti con severidad, no la juzgues tú. Mire, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, ¿o será qué? Medido. Mira el 3 que me impactó. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, ¿cómo lo llamó? Mira, hermano, esto me penetró a mí, al hermano Daniel. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquel que tiene el temor del Señor y es limpio de conciencia, escuche esto, y según el testimonio del Espíritu Santo, no mirará a su hermano para juzgar su paja o su error. ¿Sabe por qué? Porque él ha entendido que Dios ha sacado una viga mayor de su ojo. Él está capacitado para ver con misericordia y amor y verdad para sacar la paja de su hermano. Quienes juzgan los errores de los demás no se dan cuenta que por lo general los errores de ellos mismos, tal como lo dice en Salmo, han caído en un hoyo más profundo de aquel a quien están juzgando. En el hoyo, ¿sabe qué? De la aprobación propia, de la justificación propia, para proclamar su propia verdad y su propia justicia. Cuando hacemos esto es un síntoma de estar en arenas movedizas que tarde o temprano, tal bien al igual que los que estamos juzgando, nosotros nos vamos a hundir, pero con la diferencia que mucho peor. ¿Quién era el único que podía juzgar a la mujer adúltera? Cristo. ¿Por qué no la juzgó? Porque él tenía el temor del Señor, que es limpio. Y pecó contra el papá, contra Yahshua. Pero ¿sabe quién sí la juzgó? Los fariseos. ¿Y cómo terminan los fariseos en las escrituras? Aquellos que hicieron mal. Dice, ay de aquellos que me han entregado a ti. Ellos viene Yahweh, juzgando el pecado, terminaron haciendo algo peor, vender a Cristo. Cuando nosotros juzgamos sin misericordia, estamos vendiendo la verdad de quién es Cristo. Hacemos peor. Capítulo 3, versículo 5 del libro de Proverbios dice, Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate de Yahweh de todo tu corazón, lo que hemos visto. Yo sé que en Yahweh yo encuentro perfección, fidelidad, rectitud, pureza, limpieza y verdad. Entonces a Él me le voy a entregar con todo mi corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Entiendo que yo no tengo la verdad, no soy perfecto. Entiendo que en mí no está la limpieza, la pureza ni la rectitud. Así que no me apoyaré de mis prejuicios ni de mi juicio que hago a otros, aunque los otros se equivocaron. Reconócelo en todos tus caminos, me hacía entender el Señor Daniel. No porque en un camino me conociste, significa que entonces eso lo vas a aplicar a todos tus caminos. No, necesitas estar con mi presencia en todos los caminos que tú emprendas, si no vas a errar. ¿Por qué? Porque vas a creer que por estar conmigo y la experiencia que has estado conmigo es la que te capacita para. Es mi presencia al lado tuyo las 24 horas, los 365 días del año. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará, ¿quién? Tus veredas. ¿Quién nos va a enderezar las veredas, hermanos míos? ¿Nosotros mismos? No, entonces ¿por qué te confías de tu juicio? Entonces ¿por qué juzgamos a otros si ni siquiera podemos enderezar nuestras propias veredas? No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Yahweh y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué hago yo? Temerlo. Y me aparto del mal, allá limpieza, porque sé que será medicina a mi cuerpo y refrigerio a mis huesos. El único que puede enderezar el camino del hombre se llama Yahweh. De Él es hacerlo y no de nosotros. Si no lo reconocemos en cada camino espiritual o nivel en el que estemos, caeremos en el error de apoyarnos en nuestra propia experiencia y prudencia.
torciéndonos de la verdad, de que Él es quien en cada camino nos dirige con pasos seguros y con pasos firmes. Hermanos, usted tal vez hoy se puede encontrar en arenas movedizas, confiándose en sus propios preceptos. Yo, mire, mientras el hermano Yesquel busca el Salmo 37, versículo 5, y creo que vamos a terminar con ese Salmo capítulo 37, versículo 5. Le decía yo una vez a un joven, a un amigo mío, le decía, ¿usted por qué tiene miedo de que Dios lo acepte? Hermano, pero es que yo a veces soy temeroso. Y yo le decía, no, confíe. Quite todos los prejuicios que usted tiene. Y si ese joven llega a ver este video, le digo, quita todos esos prejuicios. Quite todos esos prejuicios a ese joven. Dios le ama y quiere que tenga la confianza en Él. Pero nuestros propios prejuicios acerca de Dios a veces nos juegan al lado contrario. Porque a veces entonces no juzgamos a otros y no es el orgullo, sino que viene otro orgullo, que es el sentirnos, por ejemplo, indignos, el sentirnos que no damos la talla. No, Dios te escogió por algo porque te va a capacitar. Levántate. Dios sabe que ha escogido a alguien que lo va a hacer, que eres un victorioso, una victoriosa. No tienes por qué temer. Él te escucha, Él te oye. Amén. Mire este verso, Salmos 37:5. Encomienda a Yahweh tu camino y confía ¿a quién? En Él, y Él hará. ¿Qué encomendé al Señor? Mi camino. ¿Cuál es mi camino? Mi vida, mi forma de vivir. Confío en Él porque ¿quién es el que va a hacer? ¿Él o yo? Él. Así que hermanos, mire que otra vez acá el Señor nos dije, yo soy el que dirijo tus pasos en completa verdad y perfección e integridad y justicia y santidad. Porque a veces también, tía, el concepto que tenemos de santidad no es el concepto de Él. Es el que hemos inventado la religión, los hombres. Versículo 6. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Mi justicia es exhibida por Él cuando confío en Él. Y mi derecho también, escucho esto. Confía en el Señor y Él hará, mire, y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Sabe qué hacemos muchas veces nosotros? Exhibimos nuestro propio derecho. Y el Señor dice, no funciona así. Porque yo soy el que conozco toda la verdad. Y yo exhibiré tu derecho. Y el Señor con ¿sabe qué me hacía entender con esto, Daniel? Que a veces en conflictos que he tenido he querido exhibir mi derecho. Y le digo a los hermanos, no exhiban su derecho en cualquier conflicto que tengan. Dice la palabra que el Señor exhibirá nuestra justicia como la luz y nuestro derecho como el mediodía. Algún día Él lo hará, pero espera, sé paciente. Hay una versión que dice, encomienda tu camino al Señor, tira o deposita en Él cada cuidado de tu carga. Confíate, es decir, apóyate, confía en Él y tenle confianza, que también en Él y Él lo hará realidad. Lo único que podemos hacer es dejar nuestro caminar en manos de Dios, confiar totalmente en Él a través de Cristo y Él hará la realidad, la luz, la justicia de nuestras vidas. En resumen, si de pronto se le olvidó de lo que estamos predicando hoy, demostramos con la Biblia que en nosotros no está la verdad, el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría, más está en el Espíritu del Señor. Y que solo a través de su palabra, de sus mandamientos, de su temor, de su testimonio, de su instrucción, nosotros vamos a poder caminar en éxito y un camino que nos llevará al reino de los cielos. Y que en nuestra propia opinión y en nuestros propios errores o juzgando a otros no vamos a obtener nada. Que eso es descarriarnos del camino de la verdad. La verdad y la fuente de verdad solo es Él. Yo le digo a cualquiera que escuche este mensaje, solo es Él. Aunque tengas experiencia, sea líder, pastor, apóstol, profeta, nunca te despegues de Él porque solo Él es la fuente de verdad. Inclusive las verdades y predicaciones espirituales que recibimos son una guía para acercarnos a la verdad de quién es Jesús. Porque incluso las mismas verdades muchas veces nos pueden llevar a perder alejadas del Señor. Señor, gracias por este tiempo, por mis hermanos y mis hermanas que sacaran este tiempo especial. Gracias por la vida de Yahu, Señor, cuánto me alegra que haya podido estar. De mi tía, de Yejes, de mi abuela, de mi mamá, de todos los que ven, de la hermana Luz, la hermana Lucía. Gracias. Y por los que vayan a ver este video en diferido. Te suplico que les puedas dar el conocimiento y entendimiento de ver que
Solo tú eres la verdad. Y que estos 6 pilares de verdad nos llevarán a un puerto seguro, Señor. Y que puedan comprender, Señor, de que tenemos tantos errores, Dios, que en juzgar a otros lo único que vamos a hacer es hacernos daño y hemos caído bajo, Dios. Tu palabra dice que muchos hombres proclaman su propia verdad. Parece que el hombre caído suele hacer eso, proclamar su propia verdad. Pero hombre de bondad, ¿quién lo hallará? Ahí, Señor, está. Sé mi verdad, Dios. Sé mi verdad. Si el hermano Yaskel me puede poner de fondo esa canción de Marcela Gándara que se llama Dame tus ojos para terminar mientras vamos orando. Señor, yo te suplico que en todo tu pueblo, los que me están escuchando, coloques tu temor. Coloques en mi vida espíritu de temor. Coloques, Señor, la ley del espíritu de vida de Cristo. Seas colocando, por favor, Señor, el testimonio fiel, que podamos percibirlo porque ya puede estar ahí, pero no le percibimos ni le entendemos. Que coloque, Señor,